Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional para recuperar la paz, para lograr no solo la unión de los ecuatorianos, sino el enfrentamiento a los grupos violentos, que se necesita unidad, y también recuperar la débil institucionalidad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas este viernes 12 de enero. Damos la cordial bienvenida al economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Lo invitamos para hablar de los temas económicos, el último proyecto urgente esta semana en materia económica que aprobara la Asamblea Nacional sobre el fortalecimiento del sector energético, pero quisiera empezar con lo que antes de la medianoche de este jueves fue presentado en la Asamblea Nacional, el tercer proyecto urgente en materia económica, denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, con calificación de urgente en materia económica para su conocimiento, debate, discusión y aprobación. Esta es la carta que le envía anoche el presidente Daniel Noboa al presidente de la Asamblea Nacional. Y en las disposiciones generales de este proyecto da cuenta el incremento del IVA del 12 al 15%, con disposiciones de que las deducciones y exenciones tributarias aplicables al IVA se mantendrán vigentes. ¿Cómo entender esta decisión del gobierno, el tercer proyecto urgente, con este contenido? Alberto, muy buen día. Muy buenos días. Estamos claros que estamos frente a una crisis fiscal de gran magnitud. Esto es algo que ya se venía arrastrando desde el año pasado. El año pasado el gasto corriente subió aceleradamente, más de 2.000 millones de dólares de incremento de gasto. El déficit al año 2023 cerró en 5.700 millones de dólares, atrasos casi 4.000 millones de dólares, es decir, un fisco que sigue gastando pero que no tiene para pagar. Y el presidente nos había dicho que no subiría impuestos para corregir el problema fiscal. Eso se interpretaba como que iba a reducir gasto, que era el origen del problema, porque el origen de la crisis fiscal está en un exceso de gasto, un gasto imparable. Subir 2.000 millones de dólares del gasto corriente a un año simplemente es insostenible. Se pensaba también, algo que había dicho el mismo gobierno, que iba a ser una focalización del subsidio a los combustibles. Bueno, no ha escogido esa ruta y vemos que, con sorpresa, este proyecto en donde plantea una elevación de impuestos, lo que dijo precisamente que no iba a hacer. Y al final del día, y que estemos muy claros, esa plata no es que va a servir para financiar la inseguridad. Esa plata es para financiar el déficit. Tenemos un déficit gigantesco, un hueco fiscal tan grande que lo que busca es mecanismos para cerrar ese déficit, pasándoles nuevamente la cuenta a los ciudadanos, en vez de corregir por el lado del gasto. Tenemos un gasto inútil gigantesco. ¿Cuántas instituciones estatales son inútiles? Tienen que ser simplemente eliminadas porque no le agregan valor al ciudadano, para poder priorizar los recursos en lo importante, la salud, la educación y la seguridad. Pero al parecer ese trabajo sucio no lo quiere hacer el gobierno, es un trabajo que es difícil, toma tiempo, ese trabajo de priorizar el gasto, y prefiere pasarle la cuenta a los ciudadanos, que como en gobiernos anteriores esa ha sido la receta más sencilla. El argumento del proyecto es que si entra en vigencia el 1 de marzo próximo, se recaudaría 1.071 millones de dólares adicionales a los 8.444 que fue el reflejo de la recaudación del IVA en el 2023. Es decir, con este incremento lo único que haría es aliviar la situación de la caja fiscal, o se puede destinar exclusivamente para lo que titula este proyecto, precisamente, Ley para enfrentar el conflicto armado interno. Habría que revisar, si es que yo no lo he revisado en detalle al proyecto, si es que piensa crear un fideicomiso, si esa plata no va a entrar a la cuenta única del Tesoro, lo cual dudo que sea así. Es probable que ese dinero va a entrar a la cuenta única del Tesoro, va a servir para seguir financiando la farra fiscal, para poder cerrar en algo o ayudar a cubrir ese déficit que, como digo, el año pasado cerró en 5.700 millones de dólares. Con las distintas medidas que ha adoptado, está logrando en algo cerrar esa brecha, pero todavía le falta un monto muy grande.
Entonces hay que estar muy claros, ese dinero no es que va a servir para combatir el narcotráfico, sino que es un dinero que va a servir para solucionar el problema fiscal por el lado de los ingresos. Pero nuevamente, pasándole la cuenta a los ciudadanos, en vez de asumir que el Estado asuma el costo del ajuste, porque el problema fiscal no es culpa de los ciudadanos y ahora quieren que nosotros paguemos por ese problema fiscal. El problema fiscal es culpa del Estado, de un Estado y de los políticos gastadores que no son capaces de tener un presupuesto fiscal equilibrado y permanentemente nos plantean la misma solución. Siempre que se les acaba la plata, siempre que gastan demasiado, nos dicen, ahora sí, ciudadanos, ustedes paguen la cuenta. Y una y otra vez nos pasan la cuenta diciendo, esta es la solución, cuando no es. Guillermo Lasso también cometió el mismo error. En 2021 hizo una reforma tributaria fuerte, 1.900 millones de dólares, un palazo a la clase media. Esa supuestamente era la solución a los problemas fiscales. Pasaron pocos años para encontrarnos nuevamente en una crisis fiscal de gran magnitud. Ahora lo va a hacer Noboa y de aquí a pocos años harán lo mismo. Vendrá el siguiente a hacer una nueva reforma intentando pasarle al ciudadano nuevamente la cuenta y nadie se atreve a ir al origen del problema, al gasto, el mal gasto, el desperdicio de recursos, la no priorización, un Estado que cree que puede gastar en todo, pero el que gasta en todo no le alcanza para nada. Economista Alberto Acosta, usted ha sido muy claro de la necesidad de tener calidad del gasto, de depurar este gasto, que se elimine el gasto inútil, que usted ha calificado también gigantesco. ¿Cuál sería la alternativa si es que no se subiera el IVA o si no tuviera respaldo en la Asamblea Nacional? Bueno, la alternativa es que el presidente cumpla con su palabra. Él prometió no subir impuestos, que no los suba, que priorice el gasto, que trabaje por el lado del gasto. ¿Esto qué significa? Que tiene que identificar aquellos gastos inútiles. Se cuentan por decenas las entidades estatales inútiles. Simplemente tienen que ser clausuradas, tienen que ser cerradas. Eso para poder liberar recursos. Segundo, tiene que trabajar en la calidad de ese gasto, porque incluso dentro de las áreas prioritarias, salud, educación, seguridad, hay gasto innecesario. El gasto tiene que tener calidad. Esa es otra manera también de liberar gastos. Y por el otro lado, tenemos el tema de los subsidios a los combustibles, que focalice de una vez por todas ese subsidio a los combustibles, ese subsidio perverso, injusto, porque es un subsidio destinado, el 50% del subsidio de los combustibles llega al quintil más rico de la población. Es decir, es un subsidio a la población más rica del país. Es algo que no puede continuar. Entonces hay que trabajar por el lado del gasto y yo creo que el presidente debería además honrar su palabra. Dijo que no iba a subir impuestos, no debería subirlos. Este de aquí va a ser definitivamente un error político. Por más que la coyuntura que estamos viviendo, la realidad es que esto no le da recursos extras para decir ahora en qué gasto. Esto simplemente le ayuda a que le falte menos de lo que ya está presupuestado, porque lo que ya está presupuestado tiene ese faltante gigantesco que el año pasado cerró en 5.700 millones de dólares. ¿Cuál sería el escenario, economista Alberto Acosta, en el caso de recibir el apoyo, la aprobación de este proyecto urgente? ¿Cómo incidiría el incremento del 12 al 15% del IVA? ¿Este tiene un efecto multiplicador? ¿Finalmente esa factura pudiera encarecer los precios de los productos? Bueno, definitivamente que va a encarecer en algo los precios, no creo que de una manera significativa, pero encarece. Lo que sí es un problema es que termina retirando liquidez de una economía que está en una desaceleración importante. Incluso si vemos la información de las ventas, vemos cómo las ventas están perdiendo impulso. En los últimos meses tenemos una caída en ventas totales en la economía. Los datos de octubre hay una caída de casi el 2% en las ventas. Entonces, hay que ser cuidadosos de un entorno de desaceleración, una economía debilitada, donde no hay empleo. Seguir subiendo impuestos, lo único que hace es quitarle impulso a los ciudadanos, quitarle dinero a los ciudadanos, menos dinero para consumir, va a ser menos dinero que se puede usar para ahorrar, para invertir. Al final del día, eso termina siendo un costo importante para la economía que lo terminamos pagando todos los ciudadanos. Se podría decir, si se estima una recaudación de 1.077 millones de dólares adicionales de este año,
Si se focalizara el subsidio a los combustibles y se eliminara al precio internacional al resto, ¿le generaría mayores recursos para la caja fiscal? Definitivamente, y la gran diferencia es quién paga ese impuesto, porque el IVA es un impuesto regresivo. Él le pesa más al que menos gana, a los más pobres, les pesa mucho más. En cambio, el subsidio a los combustibles beneficia más al que más gana, al que más tiene. Entonces, al rato de retirar ese subsidio a los combustibles, focalizando en la población más vulnerable, es decir, en el transporte público, que la tarifa del transporte público no cambie, hacer una focalización directa a los transportistas, lo que se logra es que igual se retira dinero de la economía para gasto fiscal, pero no es el dinero de la población más vulnerable, no es de los más pobres, porque al final del día, recordemos que el IVA lo pagamos todos. Entonces, tiene una diferencia muy grande el obtener recursos vía focalización de subsidios a los combustibles que vía elevación de un impuesto regresivo como es el IVA. Esto pudiera incidir en los productos que tienen IVA, por ejemplo los industrializados, de consumo popular, que pasarían del 12 al 15% del IVA, y va a aumentar indudablemente ese precio al consumidor. Exactamente, esos precios van a subir. ¿Y qué es lo que significa? Significa que esos productos, ese nuevo impuesto que tiene que pagar, reduce el poder de compra de la población. ¿Y a quién le afecta más? Pues a la persona que gana por debajo del salario mínimo se va a ver más afectado por esos pocos centavos que sube cada producto que la persona que gana 3,000, 4,000 o 5,000 dólares. Por eso es que ese es un impuesto regresivo, es un impuesto que afecta más a las personas más pobres y es absolutamente inconveniente en la situación actual que estamos viviendo de desaceleración de la economía. Yo creo que es lamentable que el gobierno finalmente no haya considerado la opción de que el Estado asuma el costo del ajuste, porque aquí hay que asumir un costo del ajuste, y lo lamentable es que por conservar esos empleos, muchos de ellos inútiles e improductivos a nivel del Estado, van a destruir más empleos en el sector privado, porque retirar recursos de la economía en este entorno recesivo implica menor actividad económica, implica mayor caída en ventas, que de por sí ya están cayendo, van a caer más. Esto significa destrucción de empleos privados, que es lo que en el Ecuador se acostumbra. El Estado nunca quiere ajustarse porque dice que quiere cuidar el empleo público y entonces a través de más impuestos destruye empleos privados, que eso sí ya no le importan al político que de turno. También incidiría el incremento del IVA, economista Alberto Acosta Burneo, ¿pudiera subir los índices de la inflación? No, el IVA no va a subir la inflación, si hay un impacto, sería un impacto temporal, no es un impacto permanente. Para que haya un impacto permanente en los precios, tiene que haber alguna causa monetaria. Esto simplemente es un impuesto, lo que hace es que hay una elevación puntual y a partir de entonces desaparece esa elevación. Lo que sí va a haber es un encarecimiento, una pérdida de poder adquisitivo de la población, porque el dinero les va a alcanzar para comprar menos. El presidente Noboa ayer en una declaración pública dijo que debemos tomar medidas duras económicas para hacer frente a los gastos que deberá incurrir el Estado por la guerra contra el narcotráfico. Es decir, aquí el presidente está poniendo una mano dura en el manejo económico y va más allá de lo que prometió en la campaña. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente el presidente y el gobierno en general no tenía todo el conocimiento de la magnitud de la crisis fiscal. Pensaban que la situación era simplemente de sentarse a Carondelet a tomar fotos y a firmar decretos, pero la realidad es que asumieron un país en una crisis profunda, una crisis económica, una crisis fiscal y una crisis social de gran magnitud. Y a esto se suma una cuarta crisis, que es la crisis de la inseguridad. Entonces, yo creo que cuando propusieron en las propuestas iniciales del gobierno, incluso ya estando en el poder, nos decían, no, con esta la ley que voy a mandar es suficiente, que fue la primera ley económica urgente que envió. La realidad es que la situación era mucho más grande y requería de medidas importantes, pero nuevamente, lamentablemente, las medidas que está adoptando ahora, vemos que es por el lado de pasarle la cuenta a los ciudadanos,
cuando los ciudadanos no fuimos quienes generamos este problema. Los ciudadanos no fuimos los que generamos la crisis fiscal. La crisis fiscal la generaron los políticos con su exceso de gasto, con su mal gasto. Y nuevamente son los políticos quienes no quieren asumir la cuenta y quieren que la cuenta la pasen a los ciudadanos, cuando la solución tiene que ir por el lado del gasto, priorización de gasto. Y ese es el trabajo que ningún político quiere hacer porque es un trabajo más complejo. Es un trabajo que tiene resistencia política de quienes trabajan en el Estado, que evidentemente no quieren perder su fuente de ingresos. Pero lo lamentable es que resulta siempre más fácil pasarle la cuenta al ciudadano sin importar los costos económicos que esto tiene, que asumir los correctivos al problema en su origen, por el lado del gasto. Economista Alberto Acosta Burneo, la semana anterior en estos estudios el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, confirmó que recortarán unos $1.000 millones en gastos en el sector público. ¿Esto tampoco llenará la expectativa frente a ese déficit que usted señalara? No, esa sería una medida muy importante. El ministro de Finanzas mencionó esa reducción de 1.000 millones, también habló de otra optimización por el lado del subsidio de los combustibles, a otros 1.000 millones. Serían medidas importantes y por la ruta correcta, definitivamente. Esperemos que la hagan. Todavía no hemos visto ni declaraciones ni cambios por ese lado, pero sería muy importante que tomen esa ruta porque esa es la ruta correcta. Es que el Estado asuma el costo del ajuste y no el facilismo de pasarle el costo del ajuste y de la responsabilidad de los políticos, pasárselas a los ciudadanos. El argumento anterior de esta declaratoria de estado de excepción, que fue reiterada no solo en campaña por el presidente Daniel Noboa, como hoy recoge Diario Expreso en página 6, cuando se recuerda que en una anterior entrevista Noboa descartó el alza de impuestos porque no se puede imponer una mayor carga a ciudadanos en momentos difíciles. Viene la declaratoria de estado de excepción, propone el aumento del IVA y cambia esta estrategia económica. Definitivamente está cambiando además cometiendo yo creo que el mismo error político de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso incluso notarizó que no iba a subir impuestos y lo primero que hizo, y prácticamente de las pocas cosas que se aprobaron en la Asamblea, fue el incremento de impuestos. Nuevamente llega ahora Noboa, también con el discurso de no voy a subir impuestos, y lo que hace es plantea un nuevo incremento de impuestos. Entonces realmente yo sí creo que es un tema preocupante. Necesitamos ya que los ciudadanos también presionemos para que con nuestro voto presionar y tener políticos que realmente estén comprometidos con poner en orden las cuentas fiscales, acabar con ese populismo económico que es tan común, que es el votar por el que más gasta, por el que más beneficios reparte, pero olvidarnos que al final del día la cuenta llega y la cuenta no la pagan los políticos, no la paga el Estado, siempre nos transfieren a los ciudadanos. En la primera disposición general de este proyecto urgente en materia económica entregado a la medianoche de este jueves, dice, para que usted lo comente, economista Alberto Acosta Burneo, por el objeto específico de esta ley correspondiente a mantener la senda de sostenibilidad fiscal, los recursos que se recauden por concepto del incremento de la tarifa del IVA no serán considerados como objeto de preasignación alguna. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de estos recursos? Bueno, este dinero va a ser de libre disponibilidad del fisco en el presupuesto general del Estado. Eso significa que el Estado decidirá cómo gastar y lo va a tener que gastar para poder ejecutar su presupuesto, porque hay que recordar que hay un presupuesto que ya viene aprobado, es decir, ya está hecho, definido en qué se va a gastar ese dinero. Puede haber modificaciones en el presupuesto, seguro que las va a haber. Estamos a la espera del nuevo presupuesto para este año, para 2024. Pero hay que estar muy claros, dentro del presupuesto como está, ya le faltaron al fisco el año pasado $5.700 millones. Ha hecho algunas reformas. La primera ley económica urgente va a elevar recaudaciones solamente por 2024 en alrededor de $800 millones. Eliminar ese decreto que reducía el ISD le va a dar tal vez otros $500 millones. Y ahora viene esta elevación de IVA. Todo esto lo que hace es tratar de ir cerrando esa brecha. Todavía no se ha cerrado la brecha del déficit fiscal, todavía el fisco tiene un hueco que tiene que ver cómo llena
con endeudamiento, ver quién le financia. Es decir, todavía hay una dificultad fiscal muy grande y la realidad es que esos recursos, si bien pueden ser, en el presupuesto pueden ser reasignados los gastos, de cualquier manera va a tener que reducir gastos en algunas áreas para poder destinar más de recursos a seguridad, porque la brecha fiscal todavía existe, todavía es significativa para 2024, inclusive tomando en cuenta que se llegase a aprobar este incremento de impuestos y además lo que ya se ha aprobado con la reforma tributaria inicial que se hizo el año pasado y el no aumento del ISD. Si esto se quisiera destinar exclusivamente para enfrentar el conflicto armado interno, ¿debiera ponerse que los recursos que se recaudarán se pondrán en un fideicomiso? Exactamente, deberían no entrar al presupuesto general del Estado. Deberían no entrar a la cuenta única del Tesoro. Si entran a la cuenta única del Tesoro, significa que van a poder ser usados en cualquiera de las necesidades que tiene el Estado. Y ya vemos que las necesidades son enormes. Los atrasos con los que cerró el año pasado son casi 4.000 millones de dólares. Significa que ese dinero probablemente lo primero que sirve es para cubrir atrasos. Entonces, seguimos hablando de que no se topa el problema de fondo, el mal gasto, un gasto excesivo. Ahí está el problema y la manera de obtener recursos para combatir la inseguridad es reduciendo ese gasto excesivo. Y cualquier manera, y si uno quiere garantizar que esos recursos lleguen al tema de seguridad, deberían ir a una cuenta separada, no a la cuenta única del Tesoro, y tener un solo uso exclusivo. Y eso se logra a través de un fideicomiso, que es lo que se podría hacer y se debió haber hecho con la focalización de los subsidios a los combustibles. Que el ahorro del subsidio de los combustibles vaya a un fideicomiso con un objetivo específico de trabajar, de invertir en esta lucha contra la inseguridad. Por cierto, este proyecto urgente en materia económica dice: Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Es decir, allí sería esos recursos para enfrentar este enorme déficit y este hueco que tiene la caja fiscal. Exactamente, al final del día es para enfrentar el hueco. Ese dinero entra a la cuenta única del Tesoro, no se puede identificar cuál es su uso, va a servir para los usos más urgentes que existan en ese momento. Y la realidad es que seguimos con un fisco con una brecha fiscal importante. Yo creo que probablemente con todas estas medidas logre reducir la brecha fiscal a la mitad por 2020, solamente en 2024, pero muchos de estos ingresos son temporales. Para 2025 la brecha fiscal se abrirá nuevamente y entonces hacia finales de año como máximo estaremos hablando de una nueva reforma tributaria para pasarle de nuevo la cuenta a los ciudadanos, porque ningún político se ha atrevido a poner en orden el gasto público. ¿Qué respuesta cree que va a dar la Asamblea Nacional a este proyecto urgente en materia económica para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica? Yo creo que eso tenemos que verlo. Hay, por ejemplo, dentro de los aliados del gobierno, el Partido Social Cristiano, de manera persistente, ha sido contrario a la elevación de impuestos y creo que debería ser fiel a sus principios y no aceptar este proyecto. El correísmo más bien siempre ha sido favorable a elevar todo tipo de impuestos. Probablemente lo quieran hacer, aunque ahora también hay que tomar en cuenta que estamos ya a las puertas de las elecciones y no es muy popular elevar impuestos cuando se acercan las elecciones. Entonces hay que ver qué dicen el resto de bloques políticos, sobre todo teniendo en cuenta que sí existen alternativas para obtener recursos para financiar la inseguridad. La prioridad ciudadana es financiar la inseguridad, en la lucha contra la inseguridad, pero existen alternativas distintas y que vienen por el lado de que el Estado tiene que comenzar a priorizar. Esa es la salida y esperemos, yo creo que hay que ver qué opinan al final del día los socios en la Asamblea. Quisiera consultarle, a aprovechar de este análisis del economista Alberto Acosta Burneo. Esta semana fue aprobado en segundo y definitivo debate, mayoritariamente, el proyecto urgente en materia económica denominado Ley de Competitividad Energética. Sin embargo, como hoy publica Diario Expreso, esto pudiera poner en jaque a la entrega de créditos. Una disposición transitoria grava con el ISD el pago de préstamos en el exterior de los bancos, y la medida, según las entidades financieras, podría restringir aún más el crédito. ¿Qué piensa el economista Alberto Acosta Burneo?
Es realmente sorprendente y absurdo lo que se está colocando en ese proyecto. Cuando el país tiene una situación financiera muy restrictiva, absolutamente restrictiva, el crédito es escaso, es cada vez más caro, las tasas de interés están subiendo y en ese entorno la Asamblea dice queremos encarecer el crédito, limitar el crédito, pero solo para la banca privada. No en la banca pública, no en el resto de instituciones, la banca privada. Es decir, es como una dedicatoria en contra de la banca privada. Yo creo que equivocadamente pensando que le hacen algún daño a la banca privada, cuando no le hacen ningún daño a la banca privada. El daño que le están haciendo es a los usuarios, a quien quiere solicitar un crédito, a los emprendedores, cuando quieren pedir un crédito. Bueno, ahora van a tener menos financiamiento porque la opción de traer recursos desde el exterior para prestarlos localmente desaparece con esta eliminación de la exoneración del ISD. Ahora, si un banco quiere solicitar financiamiento, hay fondos, por ejemplo, para microcrédito, para crédito para mujeres, etcétera, que se consiguen del exterior. Ahora esos fondos tendrán que pagar impuesto a la salida de divisas, eso encarece el crédito, y como hay techos a las tasas de interés localmente, simplemente esas operaciones ya no son viables, ya no va a ser atractivo traer esos recursos. ¿Quién pierde con esto? La banca, de ninguna manera. ¿Quién pierde? Son los que hubiesen podido solicitar ese crédito, los ciudadanos, la economía, los emprendedores, quien quiere pedir un crédito y quien va a tener menos opciones de financiamiento, lo cual muestra cómo la política ecuatoriana se mueve por afectos y por desafectos, sin importarles realmente el interés del país. Un país subdesarrollado siempre tiene escasez de capitales, siempre tiene escasez de ahorro. Por eso es que es tan importante enlazarse al ahorro internacional, que es abundante, porque en el mundo desarrollado el ahorro es abundante y tenemos que lograr traer ese ahorro para que haya más dinero para prestar, mejores tasas de interés más bajas. Pero nuestros políticos hacen lo contrario. Por afectos o desafectos, prejuicios o taras ideológicas, lo que están haciendo es haciendo un daño enorme a los emprendedores, a los ciudadanos que quieran solicitar un crédito, porque en un entorno de por sí ya muy restrictivo, ahora el crédito va a ser más caro y más escaso. Quizás ni siquiera entendieron en la Asamblea Nacional, porque hay que recordar, economista Alberto Acosta Burneo, que esto fue aprobado con 131 votos a favor de los 137, es decir, a lo mejor no meditaron, como bien dijo también el presidente de Asobanca, Marco Rodríguez. Hemos visto con inquietud el tema porque el presidente de la República en el proyecto enviado a la Asamblea no incorporó esta norma, esta disposición, y fue incluida al final. Definitivamente es un tema político, eso lo incorpora no el presidente, eso hay que estar muy claros, eso lo incorpora la misma Asamblea. Y ahí está, la pregunta es ¿por qué termina aprobando el bloque del presidente y los aliados, el Partido Social Cristiano, esta introducción de este cargo que realmente termina haciendo daño a los emprendedores y a la misma economía, al crecimiento económico? Es realmente sorprendente y llama muchísimo la atención cómo hay unos intereses tan profundos que vienen por el lado político, por el lado de los afectos y los desafectos. Eso es lo que más llama la atención de esto de aquí, que en la Asamblea se manejen los temas a ese nivel, a nivel del hígado y no a nivel del cerebro. ¿Y qué implicaría, economista Alberto Acosta Burneo, el artículo que se incluyera, que los bancos privados deberán pagar el impuesto a la salida de divisas cuando hagan los pagos de sus cuotas por créditos que mantienen con entidades en el exterior? Es precisamente eso, encarece el financiamiento porque el sistema financiero ha solicitado financiamiento del exterior, trae dinero del exterior de manera permanente para poder prestar localmente. ¿Por qué lo hace? Porque localmente el ahorro, como digo, un país subdesarrollado como es el Ecuador, tiene escasez de ahorro. Entonces, en un país donde hay escasez de ahorro, la manera de tener más recursos es trayéndolos del exterior. Entonces, en este caso, todo lo que ya han traído va a tener que comenzar, cuando tengan que pagar, ir devolviendo gradualmente esos créditos solicitados en el exterior, van a tener que pagar más ISD. Eso eleva el costo de ese financiamiento y sobre todo, lo más grave, bloquea la opción de traer nuevos recursos. Esos créditos que están disponibles en el exterior para financiar la actividad productiva y que generalmente tienen destinos, incluso tienen ciertos destinos, está muy enfocado el tema microcrédito, crédito para mujeres, etcétera.
son opciones de traer recursos que ya no van a ser viables porque se eleva significativamente ese costo y frente al techo de tasas de interés hace que ya no sea posible traer un crédito, un recurso más caro, porque ahora tiene que pagar impuestos para poder traerlo. Definitivamente, lo único que se puede decir sobre esto es que es absolutamente absurdo y que hace un daño enorme a quien quiere solicitar un crédito. Todo cortesía de la Asamblea Nacional. Bien, un gusto como siempre dialogar con el economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Nos ha ilustrado en estos temas económicos. Alberto, muy gentil. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de un tema importante también. Previsto un diálogo con el superintendente de compañías, ingeniero Marcos López, para hablar sobre el tema pólizas, los seguros. Hoy, precisamente cuando se debate respecto de estas acciones terroristas, quema de vehículos, ¿cuál es la cobertura que deben hacer las aseguradoras del país? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.